Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esta charla. La idea de hoy es que repasemos un poco lo que es la primera mitad de este tema tan extenso y tan quizás complejo, que es la epilepsia del lóbulo frontal. La idea justamente es que en esta primera charla, en esta primera presentación, conversemos un poquito de los fundamentos de el lóbulo frontal para que dejemos un poquito más apartado y específico lo que es la charla del siguiente mes para exclusivamente la presentación clínica y la semiología de la epilepsia del lóbulo frontal. Yo soy el doctor Carlos Sequeira y justamente vamos a proceder a revisar conceptos como lo que son la fisiología, la anatomía y las conexiones del lóbulo frontal. No. Machan, corte la primera parte porque no sé por qué no pasaba el PowerPoint. Muy buenas tardes, noches o días a todos, dependiendo en qué momento estén escuchando esta charla. Mi nombre es el doctor Carlos Sequeira, soy residente de neurología y la idea de esta presentación es que conversemos un poquito sobre los fundamentos detrás de la epilepsia del lóbulo frontal, enfocándonos en esta primera edición en lo que es la anatomía, las conexiones y un poquito la fisiología propiamente del lóbulo frontal. Así dejamos tiempo y dejamos espacio para que en la siguiente presentación, puesto que este tema de epilepsia del lóbulo frontal está partido en dos sesiones, podamos conversar exclusivamente y más amplio de lo que es la semiología y la presentación clínica de la epilepsia del lóbulo frontal. ¿Por qué es importante esto? Justamente esta es la segunda epilepsia de tipo focal más común, ya como hemos revisado, la más frecuente es la epilepsia del lóbulo temporal, ya está entraría o estaría conceptualizada dentro del grupo de las epilepsias extratemporales. Y vean que abarca hasta un 20 a 30% de todas las epilepsias focales. Y no solo es altamente prevalente, sino que también es de, quizás se pueden entender como un difícil manejo en el contexto de que hasta un cuarto de ellas es fármaco resistente. Dos tercios inclusive persisten con crisis posterior a la intervención quirúrgica. Entonces, no solo es importante entenderla, puesto que ocurre con una alta frecuencia, sino que además los pacientes que encontramos en la clínica con una epilepsia propia de este lóbulo, quizás no van a tener esa evolución favorable que hemos conversado en la sesión de farmacoterapia, sino que son pacientes que van a ser resistentes a los medicamentos que tenemos disponibles, inclusive van a ser refractarios a la parte de intervención quirúrgica. ¿Y por qué es esto importante? Vean que justamente ya se describía desde el doctor Jackson el concepto de que el lóbulo frontal es quizá el centro cerebro más complejo, con funciones más especializadas, pero que se encuentra de un modo menos organizado. Esto se deriva clínicamente de unas manifestaciones complejas, bizarras, que abarca un amplio espectro clínico, que además por su ubicación topográfica va a ser de difícil registro en el electroencefalograma, ¿verdad? Usualmente, o es una posibilidad que el foco epileptogénico, que el foco ictal, se encuentre en la zona medial, más hacia abajo, ¿verdad? Aquí, entonces,
y por algo meramente topográfico, el registro no queda cerca del electrodo, ¿verdad? Entonces va a costar un poco más que podamos detectar esa actividad eléctrica alterada. Y además es un lóbulo que tiene una alta conectabilidad. El lóbulo frontal tiene muy ricas y variadas conexiones con el lóbulo temporal, parietal, occipital, temporal, valga la redundancia. Lo que hace que muchas redes, tanto de larga asociación como de corta asociación, nazcan o estén involucradas en este mismo lóbulo. Únicamente para recordar, el lóbulo frontal va a ser lo que se encuentra más hacia anterior. Aquí tenemos una mirada lateral del cerebro en que vemos el lóbulo temporal y parietal y más hacia anterior, y ven que también de un gran tamaño lo que es el lóbulo frontal. Inclusive cuando vemos una mirada, para la redundancia, medial del cerebro, vemos que también abarca mucho de lo que es la superficie de este órgano en en un concepto medial. Aquí igual, quizá un poco más conceptualizable por encontrarse en vivo. Y aquí quizá lo importante es que vayamos viendo nombres de los diferentes lóbulos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, o lo relevante de esto es entender que el lóbulo frontal se puede separar en diferentes secciones, como más adelante conversaremos, y que estas secciones tienen cierta asociación o tienen cierta unión con lo que es la función que se puede ir cumpliendo. Entonces, quizás relevante señalar lo que es el giro frontal superior, el giro frontal medio, el giro frontal inferior, que como pueden ver en la imagen de la izquierda, lo están partiendo en una parte A, una parte B y una parte C. eh, Contextualizar esta parte inferior como muy asociada o intrínsecamente asociada con lo que es la parte motora del lenguaje, a veces llamada el área de Broca, lo que es también el concepto del surco frontal inferior y el área precentral, ¿verdad? Más asociada con lo que es el área motora. Ahorita, cuando involucremos los conceptos de área de Brodmann, vamos a ver cómo esto se correlaciona. En una vista medial del lóbulo frontal, vemos cómo se puede señalar hacia superior al cuerpo calloso, lo que es el giro del cíngulo, y cómo tenemos además el giro frontal medial. Además, el lóbulo frontal contribuye con cierto componente del lóbulo paracentral. Intentando trasladar esta parte anatómica, lo que es la función, podemos dividir a grosso modo lo que es todo el funcionamiento del lóbulo frontal en dos grandes grupos, lo que es no motor y lo que es motor. Y empezamos con lo que es no motor, porque quizá, y si fuera una clase más de el aspecto cognitivo, pues sería la parte más rica, ¿verdad? En explorar, pues quizás la que menos se manifieste o se manifieste de un modo tal vez no tan directo, un poco más bizarro en la parte epiléptica, es la parte prefrontal, ¿verdad? Todo aquello que involucre las funciones ejecutivas, el poder planear, el poder crear un orden de pasos a cumplir en ese contexto, además de la parte social y cómo nos comportamos en sociedad. El aspecto motor, vean que igual yo lo puedo subdividir, y es quizá uno de los más grandes que tiene el lóbulo frontal. Se puede hablar de un área motora primaria, esto es enfocado en los conceptos que nos dejaba el doctor Brodmann. Un área motora primaria, una área motora suplementaria. El aspecto motor del campo ocular frontal, ¿verdad? Y esa capacidad que se tiene de desviar los ojos o dirigir los ojos correctamente. Y como hablábamos también, la parte motora del lenguaje en el área motora del Brodmann justamente plantea este concepto de intentar parcializar las funciones, ¿verdad? Entonces aquí entrarían áreas como el área 4 de Brodmann para motora primaria, el área 6 de Brodmann, el área 8, eso es exclusivamente la parte motora, mientras que más hacia anterior, pues tenemos el área 9, hay otros aspectos. Un poco reforzando lo mismo, aquí quizá el concepto que es importante que nos llevemos es como el lóbulo frontal anatómicamente tiene o abarca estos giros que mencionamos, frontal superior, frontal inferior, frontal medio, el área precentral y cómo esto anatómicamente representa o se traduce en funciones motoras y no motoras y que las motoras pues inclusive al ser un concepto tan amplio perdón, se subdivide en áreas como en aspectos, perdón, como puede ser
motora primaria suplementaria, el campo ocular motor frontal y el área de lenguaje. Irse llevando que si la zona de actividad eléctrica normal que va eventualmente a desembocar en las crisis epilépticas nace de alguno de estos sitios, va a comportarse diferente según donde sea este inicio. Sea un paciente que clínicamente tenga su inicio en lo que es el área motora suplementaria, muy probablemente tenga una representación clínica diferente de si lo inicia en la parte del área de Broca, aunque yo a grosso modo a ambos los conceptualice, los caracterice como que tienen una epilepsia del lóbulo frontal. Además, también se puede intuir que las conexiones que tiene un paciente, o sea, la conexión que tiene el área del cíngulo, pues va a ser un poquito diferente que la conectividad que tiene el área ocular motora, ¿verdad? Entonces, inclusive el modo en cómo se propaga esa actividad eléctrica y cómo se sigue comportando en el tiempo, la actividad eléctrica de ese paciente va a ser diferente. Y aquí se empieza a traducir un poco, ¿verdad? Entonces vean cómo según el sitio que está remarcado, es la presentación clínica quizás más característica, más marcada. Entonces vean como un paciente que de repente empiece con afectación o con actividad dictal del área de Broca, pues se manifestaría predominantemente con una afectación afásica, ¿verdad? O con un trastorno del lenguaje, diferente a un paciente que tenga su foco de actividad en, llamemos, el opérculo frontal, en que va a tener una manifestación motora clónica acompañada de hipersalivación, en contraposición con lo que es una actividad que nazca del giro precentral, en que, como se puede leer en el texto, pues va a tener igual una manifestación motora clónica, a veces tónica y que predominantemente, siguiendo el homúnculo, pues va a tener afectación de calle de brazo, ¿verdad? Igual aquí el concepto es como esta subdivisión del lóbulo frontal, según anatomía y según su función, pues sí va a tener cierta representación en cómo se manifiesta clínicamente esto. Ahora, pues si vemos esta imagen, pues quedaría la impresión de que es muy sencillo, ¿verdad? En realidad pues puntualizar a dónde está la actividad. Y si yo me topo un paciente que tiene actividad clónica que afecta brazo y cara, pues evidentemente nace la actividad eléctrica del giro central. No, no hay ningún otro sitio. Y queda con esa impresión, ¿verdad? De que manifestación clínica igual una muy sencilla ubicación en cerebro. Y no siempre es tan sencillo, puesto que tenemos que recordar esos conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos propiamente de las zonas corticales involucradas en la epilepsia, o cómo intentamos traducir una manifestación clínica según la actividad eléctrica cortical, tenemos que recordar que hay estos 5 conceptos. Entonces, sí, tenemos lo que es la zona epileptogénica, que es la que está ubicada aquí en el tercero, que es la zona de corteza que es necesaria para que aparezcan las crisis y es la que eventualmente debe ser removida. Pero también tenemos lo que es la zona irritativa, que es aquella que yo detecto en la parte electroencefalográfica. Entonces, vean aquí, por ejemplo, si ya yo les planteé el concepto de que el lóbulo frontal es un poco complicado de, de detectar manifestado en un registro cortical de electroencefalografía, pues esta zona es un poquito más complicada de detectar, ¿verdad? Igual también ven cómo estas partes corticales no necesariamente tienen que ser la misma. Y en contraposición, la zona irritativa, o sea, la zona que detecto el electroencefalograma, la zona que inicia las crisis, es diferente o puede ser diferente a un paciente de la zona sintomatogénica, de la zona que me da la manifestación clínica como tal. Yo inclusive puede que clínicamente lo que esté viendo es la parte final de esta propagación en el contexto de que clínicamente sea una parte diferente, la que se manifiesta, la que se abra con espectro clínico, pero que la actividad eléctrica no haya nacido ahí, sino que haya llegado propagada de otro sitio que yo no estoy, o sea, que yo no estoy detectando meramente con la presentación clínica. Y esto al final de cuentas es o se debe a que yo no es tan sencillo como que diga que la función motora del paciente, perdón, que la función motora del paciente nace en el área motora primaria, ¿verdad? Esto es más afín con el concepto o el paradigma modular de decir que exclusivamente una parte, en un módulo del cerebro,
está toda la función y eso no es tan sencillo, ¿verdad? Usualmente en estos tiempos, en el 2023, se caracterizan las funciones que recaen más que en sitios específicos, sino que recaen en redes. Y cómo esa red entre A, B y C está integrada y funciona, no viendo exclusivamente punto A, punto B y punto C por separado. Y estas conexiones, inclusive entre las diferentes zonas corticales, A, B y C, yo las puedo estudiar en diferentes niveles. Las puedo estudiar en el macro, en el meso y en el micro. Y es justamente este estudio de la conectividad el que propone la ILAE cuando estudiamos las redes que están involucradas en la epileptogénesis. Todo esto nos trae el concepto de conectoma, ¿verdad? Y este es el conectoma a nivel cerebral y propio de esta atenuación de Boma es el ideal de haber estudiado todas y cada una de las redes o todas y cada una de las conexiones que se puede tener en el ser humano. Este es el aspecto más macro que podemos tener, ¿verdad? Es el ideal de haber conceptualizado, de haber definido, de haber encontrado todas y cada una de las redes que ocurren entre todos y cada uno de los logros en el ser humano. Pues, ¿qué tan exhaustivo puede ser? Pues terriblemente exhaustivo. Y aquí, como les comentaba, esta es la idea que nos propone la isla de verdad, de irlo partiendo desde lo más complejo hasta lo más sencillo, desde lo más pequeñito, el aspecto de los genes, hasta lo más extenso, lo más complejo. Entonces, vean que yo igual puedo llegar o debería llegar a esta definición o a esta caracterización de cómo o por qué una presentación clínica depende de algo genético. Entonces vean que la idea de esto, y ya para ir entrando en esta sección de la clase, es que conversemos los genes que están involucrados en la epilepsia del lóbulo frontal, cómo esto se traduce en diferentes vías de señalización, afectando diferentes moléculas y funciones celulares, los circuitos de actividad local, o sea, de corta asociación que están involucrados, cómo esto además se traduce en unas redes largas o en la actividad, o cómo se afecta la actividad cerebral en un todo y cómo todo esto justamente deriva o se refleja en algún tipo específico de crisis epiléptica, de fenotipo de presentación, de comorbilidades, etcétera. A nivel más micro, perdón, entonces tenemos un rol bastante importante de lo que es el receptor de la acetilcolina y como en muchos pacientes con epilepsia del lóbulo frontal está mutado precisamente este aspecto. Eso sería un rol en las conexiones talamocorticales. Hay además involucrado afectación en ciertos canales de potasio, las proteínas DPDC5. Y como si se afecta esta proteína mencionada a este nivel, pues vamos a tener también una afectación en lo que es la señalización, la sinaptogénesis e inclusive la plasticidad a nivel cerebral. ¿Esto cómo se puede ir inclusive traduciendo en un nivel clínico? Pues se ha visto que muchos pacientes de epilepsia del lóbulo frontal y propiamente, inclusive de lo que se conversó en la clase de farmacoterapia, sea una epilepsia del lóbulo focal, perdón, una epilepsia focal, pues van a tener muy buena respuesta a lo que es la carbamazepina, pero ¿por qué específicamente carbamazepina? Pues yo en esta epilepsia puedo puntualizar porque la carbamazepina, más allá de que actúe, como ya sabemos, en los canales de sodio, van a tener un rol o van a tener cierto efecto precisamente en lo que son estos receptores de acetilcolina. Un efecto que el resto de fármacos, que sí igual hayamos caracterizado como de eficacia o buenos en la epilepsia focal, pues no tienen. Pues de esto yo podría derivar la observación de la tan buena respuesta, la más marcada respuesta comparada con el resto de fármacos del espectro reducido, espectro de epilepsia focal, comparados con la carbamazepina. Aquí también podría explicar por qué si esos pacientes tienen más manifestaciones cognitivas, ¿verdad? Puesto que si de repente tienen afectada esta proteína mencionada, pues son pacientes que además de la parte de crisis epilépticas, pues van a tener pues van a tener afectado todo lo que está mencionado en ese último cuadro. Los circuitos locales y siguiendo progresivamente a aspectos más macro, más complejos, los circuitos locales van a presentar oscilaciones de alta frecuencia y tienden a hacer una correlación o una pista, si se quiere, de que hay algún tipo de alteración estructural. ¿Esto cómo se puede traducir? Pues si bien es cierto, es complicado encontrar algún tipo de registro
en el electroencefalograma, cuando se encuentra lo que tendemos a detectar es no tanto actividad lenta, si se acuerdan, cuando el doctor Matamoros hablaba de lo que era la epilepsia del lóbulo temporal, una pista en el interictal era detectar ondas lentas, ¿verdad? Rango delta, inclusive, eh, en los canales que traducían esta zona cortical. La epilepsia del lóbulo frontal, más bien, yo tiendo a encontrar actividad rápida. Y si yo encuentro esta actividad rápida, me debe hacer sospechar de que hay algo estructural detrás de esto, usualmente una displasia cortical. A más macro, en este aspecto que se llama las conexiones cerebrales, pues yo tengo que encontrar muy bien lo que son las zonas involucradas, ese punto A y ese punto B que les decía. Evidentemente, esto no siempre es tan sencillo. Y me importa o me enfoco en la conexión entre estas zonas. Entonces, si un paciente empieza con cierta manifestación, ¿qué es lo que hace después? ¿Qué es lo que hace antes? ¿Y cómo se comporta en todo este fenómeno y tal? Yo esto lo puedo intentar delimitar con estas herramientas, con el electroencefalograma e intentar detectar eléctricamente cómo se va comportando el paciente. Ya dijimos las limitaciones que esto tiene, las dificultades que esto tiene. Me obliga a hacerle algo más que meramente el registro superficial, ¿verdad? El registro de superficie, sino pensar en electrodos intracraneales, o poner electrodos en diferentes ubicaciones. Tenemos además lo que es la resonancia magnética, pero funcional, para así poder caracterizar de modo preciso qué zonas se están activando al realizar determinada función. Y tenemos también lo que son los potenciales educados córtico-corticales, que quizá tienen un rol más claro o más caracterizable en la función motora. Esta imagen, que inclusive la van a ver repetida en la presentación de la semiología y la función clínica, es para eh, graficarles cómo cada uno de estos sitios anatómicos que al principio describíamos, frontal superior, medio e inferior, pues está involucrado, está inmerso en un montón de redes, en un montón de fascículos, y cómo esos fascículos van a sitios tan cortos como a otras zonas del lóbulo frontal, a cómo se pueden extender a parietal, a temporal, a occipital. Un ejemplo de cómo podemos registrar lo que es la actividad cortical mediante estudios funcionales, aquí enfocado en el metabolismo y graficado por el consumo alto o bajo de lo que es la glucosa, y registros electroencefalográficos, evidentemente, que como mencionábamos, lo que nos importa más que todo detectar actividad rápida, pero que tenemos que enfocarnos en aquellos canales pues, que detecten o que estén señalizando lo que es el lóbulo frontal. Y a modo de introducción para lo que es la siguiente clase, pues la idea de todo esto, más allá de entender lo que es una clase propia plegado de anatomía o fisiología, es que todo esto va a tener una repercusión clínica. Yo podría hipotetizar que un paciente que tenga una epilepsia así, del lóbulo frontal, pero que tenga su origen ictal, inclusive sintomatogénico, en el área del cíngulo, pues que esto sea porque tiene afectación de cierto gen, en contraposición con un paciente que tenga, de nuevo, epilepsia del lóbulo frontal, pero que tenga afectación de algún otro gen. Entonces vean que al final de cuentas yo puedo atribuir el inicio en una zona cortical diferente, siempre inmersa en el lóbulo frontal, en algo genético, ¿verdad? Como también puedo decir que un paciente que inicia con un síndrome afásico y procede a tener desviación tónica de la mirada y cefálica y después abrirse con movimientos clónicos, pues quizás lo pueda atribuir a una alta oscilación dentro de un circuito corto en el lóbulo frontal, diferente a un paciente que de repente empieza con manifestaciones, todas las que estamos mencionando y que vamos a emplear en la siguiente clase, del lóbulo frontal, pero después hace sintomatología propia del lóbulo temporal. Entonces, quizá aquí más bien esté más involucrado un circuito de larga asociación. Y también, de nuevo, inclusive devolviéndonos, saber que esto va a estar derivado o va a estar propiamente explicado por la actividad molecular y por la actividad genética. Entonces, entender este continuo, ¿verdad? De cómo lo más pequeño, como la parte genética, es el fundamento de la parte molecular, es el fundamento de toda la traducción celular, cómo esto se refleja a un nivel de circuito local, de circuito complejo, y cómo esto es
la explicación detrás de la semiología clínica. A modo igual de ir introduciendo esto que vamos a ampliar en la siguiente charla, vean que la semiología en general es compleja por todo esto, tenemos muchos sitios diferentes que se pueden estar activando, son crisis que aparecen de un momento a otro, repentino, tienden a no tener tanta aura, es lo que me refiero con esto repentino, no tienen este programa mal llamado de sensación visceral, que inclusive mencionamos en la parte temporal, son cortas, ocurren usualmente en salvas, o sea, pueden tener varios ataques repentinamente seguidos, en clusters, y tienden a acumularse en periodos de sueño, ¿verdad? Más hacia la noche. Aquí está como yo inclusive pude atribuyéndole diferentes de estas funciones a diferentes zonas corticales, entonces vean como, y meramente enfocado en la parte motora, como una crisis que tiene su sustrato anatómico en el giro central, pues se va a manifestar pues, diferente a lo que es una crisis originada en la parte prefrontal, en la parte premotora. A la derecha pueden ver un poquito igual de características muy generales del lóbulo frontal, de nuevo, usualmente diarias, en clústeres, rápidas, con una recuperación del sensorio de la conciencia bastante rápida, con un componente motor muy importante, con más automatismos que tienden a evolucionar rápido, usualmente también generalizan de modo muy común y que si llegan a tener algún tipo de afectación en el área vocal o en la vocalización, pues es más que todo gritos, gruñidos, etcétera. Pero esto es algo más que todo como para irles traduciendo todo lo que dijimos con un aspecto anatómico fisiológico y cómo esto me explica las manifestaciones clínicas. Al final de cuentas era más que todo eso lo que quería que conversáramos en esta sesión, dejar las bases sentadas una vez que ampliemos en cada presentación clínica posible de la epilepsia del lóbulo frontal, que tengamos en cuenta, que tengamos el concepto de que cada cuadro clínico diferente nace porque la actividad eléctrica se está originando de algún sitio diferente del lóbulo frontal y que tenemos que seguir toda esta cadena mental de que nace de gen, molécula, conexión, etcétera. Queda abierta preguntas, ya sea por medio del ala virtual o de correo, y que nos estamos hablando.